Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy vamos a ver nuestro cuarto video de esta saga, hoy con el servicio de S3 Simple Storage Service. Y pues nada, vamos a proceder con la agenda del día de hoy. Bueno, vamos a tratar qué es S3, Amazon S3 Transfer Acceleration, características de S3, vamos a ver versionado, vamos a ver los tipos de almacenamiento, que esos son los ciclos de vida, encriptación y por último vamos a ver CloudFront y seguido ya de este video vamos a ver tres videos, uno correspondiente a S3, otro en cuanto a crear una CDN y otro laboratorio respecto al versionado. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Iniciamos con nuestro segundo servicio, que en este caso es Amazon S3 Simple Storage Service. Es un servicio de almacenamiento basado en objetos. Recuerden que es diferente a EBS, que es más adelante lo vamos a ver, que EBS es enfocado a bloques. Bueno, Amazon S3 es para almacenar o para recuperar grandes volúmenes de datos. No se pueden instalar sistemas operativos, no se pueden instalar bases de datos. Los archivos son almacenados en contenedores, ¿sí? Un objeto puede tener hasta un tamaño máximo de 5 terabytes y el objeto más grande que se puede cargar es de 5 gigas. Eso para que lo tengan en cuenta en cuanto al examen. ¿Cuáles son los casos de uso? Como para copias de seguridad de restauración, archivo, lago de datos y análisis de Big Data, entre otros. Ahora, ¿qué es Amazon S3 Transfer Acceleration? Básicamente este servicio permite transferir de archivos a largas distancias y de forma rápida, ¿sí? Hacia un bucket S3. Es un servicio fácil de configurar y seguro. También se puede aprovechar las ubicaciones de borde distribuidas globalmente en Amazon CloudFront. Y recuerden, no se puede deshabilitar, solo se puede suspender. Entonces seguimos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí algunas características muy importantes en cuanto al servicio de S3. En cuanto a durabilidad, ofrece una durabilidad de 11/9, disponibilidad del 99.99%. Sin embargo, eso pues lo vamos a ver en el detalle de cada tipo de almacenamiento. En cuanto a seguridad, ofrece transferencia de datos en tránsito y transferencia de datos en reposo, como también por medio de IAN administra permisos de acceso. En cuanto a costo, el costo que ofrece AWS por el servicio de S3 son costos realmente muy bajos, muy accesibles y pues eso también dependiendo del tipo de almacenamiento de S3 que ustedes seleccionen. También se puede obviamente configurar el ciclo de vida para migrar los datos entre estos distintos tipos de almacenamiento de S3. Esto también nos va a ayudar a reducir de manera eficiente los costos. Escalabilidad. S3 es un servicio que ofrece poder almacenar todos los datos que nosotros queramos. Se puede ampliar la capacidad de datos en el momento que nosotros lo necesitemos y obviamente no hay necesidad de prever estimaciones futuras. Esa es una gran ventaja que nos ofrece el servicio de S3. En cuanto a la integración, se integra con otros servicios de AWS para todo tipo de soluciones. Se integra con servicios como CloudWatch, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, está también Amazon Route 53, Amazon Redshift, entre otros servicios. Y también maneja una característica muy importante que eso lo vamos a ver al detalle en una diapositiva más adelante, que es la consistencia de lectura después de escritura para puts. Se trata acerca de nuevos objetos y la consistencia eventual para sobreescritura de puts y deletes. Recuerden, eso sí lo vamos a ver al detalle porque pues es un tema que se requiere un poquito más de información y entendimiento. Continuamos.
Bueno, acá ya ahora sí iniciamos con clases de almacenamiento. Está S3 estándar. Es un almacenamiento donde los clientes quieren acceder de manera inmediata, lo que quiere decir con baja latencia. Estos tiempos se producen en milisegundos. Usualmente los clientes acceden a este tipo de datos todo el tiempo. ¿Para qué tipos de casos se usa S3? Como lo podemos visualizar en la diapositiva, se utiliza para aplicaciones en la nube, sitios web dinámicos, distribución de contenidos, aplicaciones para dispositivos móviles, videojuegos, juegos, análisis de Big Data, ¿no? Características importantes, bueno, las que mencionaba, este tiene los 911 en cuanto a durabilidad, la disponibilidad es de 99.99. Algunos servicios pues no tienen en cuanto a esta durabilidad y esa disponibilidad. Eh, Todas las clases de almacenamiento manejan administración de ciclo de vida. Ese es un acceso en milisegundos y pues está disponible en 3 zonas de disponibilidad. Importante que lo tengan en cuenta también para el examen. Bueno, aquí vamos a ver la capa de S3 Intelligent Threading. Ese tipo de almacenamiento es más que todo utilizado cuando no se tiene la capacidad de predecir el comportamiento de acceso a los datos, es decir, cuando los patrones de acceso cambian. Entonces, digamos, el día de hoy yo tengo un archivo a la cual accedo con mucha frecuencia, pero resulta que el día de ayer no lo accedí. Entonces es cuando vemos que tenemos una variación de ese patrón y por eso este tipo de almacenamiento está diseñado de tal manera que, dependiendo del tipo de acceso frecuente o no frecuente de los datos, este se pueda automáticamente migrar entre capas de almacenamiento. Entonces, están distribuidas de la siguiente manera. Hay 2 capas de acceso de baja latencia para acceso frecuente y poco frecuente y 2 de acceso a archivos para accesos inusuales. ¿Cómo funciona esa migración entre estas 4 capas? Mediante un sistema de monitoreo de patrones, los objetos en primera instancia están en S3 estándar, ¿sí? Cuando los objetos no se han accedido durante 30 días consecutivos, estos van a ir a la capa de acceso poco frecuente, ¿sí? Recordemos que como tal, ese sistema debe estar activado para que haga esa migración entre capas, ¿no? Ya si por decir, durante los 90 días consecutivos no se han accedido de manera poco frecuente, estos documentos pasarán a la capa de Glacier y después de los 180 días pasará a la capa de Glacier Deep. Entonces, pues esta capa nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente en cuanto a costos, sabiendo que no tenemos como un comportamiento predecible de acceso a nuestros archivos, pues esto nos va a ayudar a minimizar muchísimo en cuanto a costos, ¿no? Entonces, esta es una de las características que nos ofrece como tal esta capa, ¿no? Entonces, acá podemos visualizar los casos de uso. Está archivo impredecible de acceso, que era pues lo que mencionábamos. Las características, almacena archivos con patrones de acceso cambiantes. La durabilidad es exactamente la de 911. La disponibilidad, acá sí ya nos damos cuenta, es diferente a la de Amazon S3 estándar. Es del 99.9 este tipo de almacenamiento. El cargo mensual es por monitoreo y capas automáticas. También maneja administración de ciclo de vida, acceso en milisegundos y también están en 3 zonas de disponibilidad. Bueno, ya vamos con el servicio de S3 IA.
hace referencia a un almacenamiento de acceso poco frecuente, pero de acceso en milisegundos. O sea, casi no accedemos a este archivo, es de poco acceso, pero en el momento que lo necesitemos, tiene que tener una baja latencia. Miramos los casos de uso, está almacén de datos para los archivos de recuperación de desastres, baja latencia, durabilidad de 9 onces, disponibilidad 99.9 y también acceso en milisegundos y 3 zonas de disponibilidad. Bueno, acá ya arrancamos con una clase de almacenamiento que es única zona de acceso poco frecuente. Entonces, básicamente es un servicio de almacenamiento de S3 que a diferencia de las demás capas solo almacena los datos en una única zona de disponibilidad, pero que cuando se necesite acceder a esos datos debe ser un acceso de baja latencia, de rápida respuesta. Este tipo de almacenamiento es usado en casos donde el cliente no necesita resiliencia ni alta disponibilidad. En cuanto a costos, el 20% es 20% menos costoso que el de S3 estándar. Entonces, pues acá vemos los casos de uso. También puede ser utilizado como un almacenamiento económico para datos que se repliquen desde otra región. Es una buena opción para almacenar copias de seguridad secundarias de datos locales. Baja latencia, los mismos 11.9. Acá vemos que la disponibilidad ya cambia desde el 99.5%. Recordemos, cuesta un 20% menos que el de S3 estándar IA. Acceso también en milisegundos y una única zona de disponibilidad. Importante porque esto también va a salir dentro del examen de arquitecto de asociado. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Está S3 Glacier. Es un servicio de almacenamiento usado para el archivado de datos. Archivos que no requieren acceso frecuente. De hecho, es acceso como poco inusual, donde, no sé, hay casos de acceso que son de muy rara vez que se necesita algún dato de manera urgente y por lo cual también este tipo de almacenamiento nos ofrece opciones de recuperación. Van como recuperación en minutos a horas, recuperación de 3 a 5 horas o hay una opción de recuperación que se llama bulk, que es de 5 a 12 horas y la recuperación Spirit, que es de 1 a 5 minutos. Hay que tener en cuenta que si nosotros por algún motivo el día de hoy necesitamos con urgencia ese archivo, entonces tenemos como esas opciones de recuperación, pero hay que tener en cuenta que tienen un costo adicional, ¿no? Casos de uso para diversas necesidades duraderas y de bajo costo. Las características, entonces acá vemos que es archivado de largo plazo, la durabilidad es exactamente la de los 11.9, configurable con tiempos de recuperación en minutos, como les decía, hay tipos de recuperación, eso dependiendo de la necesidad de urgencia, la administración de ciclo de vida y pues obviamente también está para 3 zonas de disponibilidad configurable. Bueno, entonces acá está S3 Glacier Deep. Es un tipo de almacenamiento también de archivado de retención a largo plazo. Esto es como alrededor, estamos hablando dentro de 7 a 10 años, con acceso a los datos, no sé, como de 1 o 2 veces al año. Esto básicamente es usado para aquellas empresas con niveles de regulación estricto, como sea servicios financieros o sectores públicos. Los casos de uso, copias de seguridad, recuperación ante desastres, características, archivado de largo plazo, como lo estaba indicando, aproximadamente de 7 a 10 años, la durabilidad 11.9, recuperación 12 horas.
acceso en milisegundos, administración de ciclo de vida y 3 zonas de disponibilidad. Y por último, hablaremos acerca de S3 on Outpots. Es un servicio de almacenamiento en entornos locales, lo cual quiere decir que AWS amplía su infraestructura, las APIs con las que trabaja S3 y las herramientas a cualquier centro local para almacenar los datos, de manera que se pueda tener una experiencia híbrida. Casos de usos, los que vemos, está residencia de datos, procesamiento de datos locales de alto rendimiento, experiencia híbrida consistente. Las características ayudan a cumplir con los requisitos de residencia de datos, diseñado para almacenar datos de manera duradera y redundante. Entonces, con esto finalizamos las clases de almacenamiento. Nuevamente recordarles, tengan en cuenta muchísimo en cuanto a los ciclos de vida que nosotros podemos programar, que así como lo mencionábamos dentro de la capa IntelliJ, se puede crear dependiendo de nuestra necesidad, que si el día de hoy tenemos un archivo en la capa de S3 porque pues accedemos de manera frecuente, pero pues nosotros ya sabemos que, no sé, en unos días ese acceso ya no va a ser tan frecuente, sino poco frecuente, entonces nosotros podemos hacer la configuración para que pues nuestro archivo vaya pasando dentro de estas capas y así nosotros podamos reducir costos. Bueno, acá vamos a adentrarnos en cuanto al tema de versionado. El tema de versionado es usado para conservar diferentes modificaciones de un objeto almacenado en S3. Esto con el propósito como tal de conservar o recuperar los archivos por acciones malas ejecutadas por un usuario, ¿sí? O ya sea también por errores de una aplicación. Cada versión se cobra como un objeto diferente. Esto para tenerlo muy presente. Se guardan con un ID diferente, como lo podemos ver acá dentro de la diapositiva. Entonces tenemos pues nuestro objeto. Acá tenemos activo el versionado. Y aquí, si se dan cuenta, pues obviamente para diferenciar este versionado, entonces el ID, por lo menos acá está 12.12.12, acá ya cambia al final a 13 y acá otro objeto cambia a 14. Entonces ahí tenemos un control de versiones. También que hacemos referencia, si llegáramos a eliminar una versión, también se puede recuperar. Esto pues es importante. Hay que tener en cuenta que después de activar la opción de versionado no se puede desactivar, más sí se puede suspender. La única manera de eliminar por completo el versionado es eliminando el objeto. El modo de suspendido es tomado cuando el usuario por lo general quiere una versión de archivo, entonces lo suspende. Bueno, acá como tal está el detalle que les mencionaba al inicio de la presentación, donde les hablaba acerca de una característica de S3, que es lectura consistente después de escritura y consistencia eventual para sobreescritura de puts y deletes. Recordemos que S3 es un sistema distribuido, lo que quiere decir que todos los servidores involucrados en la replicación de datos toman su tiempo en actualizarse para lograr una visualización consistente y en ese proceso se ejecuta de la siguiente manera. S3 proporciona consistencia de lectura-escritura para puts de nuevos objetos y proporciona una consistencia eventual para sobreescribir puts y deletes. Entonces, acá dentro del diagrama, como podemos visualizarlo, nosotros tenemos un usuario A, tenemos un usuario B, tenemos un usuario C. El usuario A es el que va a crear el nuevo objeto, es el objeto txt. Como lo podemos visualizar, acá tenemos pues una hora de la acción que van a ejecutar estos tres usuarios.
y vamos a ver la partición A, la partición B y la partición C que están sincronizadas. Entonces, básicamente el usuario A va a crear un objeto a las 7 de la mañana, ¿sí? Mediante la operación put. S3 responde con un estado OK. En ese momento todos los usuarios tienen la misma vista de lectura consistente después de escritura. El usuario B, que es el que vemos aquí, va a realizar un put o un delete del objeto. En este caso va a ser un delete. Entonces por eso acá pues tenemos como tachado el objeto txt a esa misma hora, a las 7 de la mañana, lo cual es una operación eventualmente consistente. Y resulta que por último el usuario C va a realizar una operación delete, que es para listar los objetos, ¿sí? En este caso para mirar el objeto txt. En consecuencia a estas operaciones simultáneas en cuanto a la hora, el usuario B y C estarían bajo los siguientes escenarios. El objeto no existe como resultado de la eliminación para el usuario B, o el objeto está desactualizado y muestra la versión previa al objeto, ¿sí? Entonces, eso es para que pues, podamos entender un poco mejor sobre esta consistencia de lectura-escritura para los puts, que son los nuevos objetos, y cuando pues obviamente los usuarios realizan algún tipo de acción sobre este mismo objeto, que es a través de consistencia eventual para sobreescribir puts y deletes. Entonces eso es como para que ustedes tengan un mayor entendimiento, por eso pues el diagrama. Entonces volvamos a recordarlos, como S3 es un sistema distribuido, entonces todos los servidores involucrados en la replicación de datos toman su tiempo en actualizarse hasta lograr una visualización consistente. Nada más. Seguimos a nuestra siguiente slide. Bueno, acá ya nos adentramos al tema de encriptación en S3. Amazon S3 ofrece encriptación en tránsito y encriptación en reposo. Esto en pro de garantizar la seguridad de los datos y los cuales no sean leídos o accesados por personal no autorizado. Esta encriptación en tránsito se refiere, que es la que estamos visualizando aquí en el slide, se refiere a la transferencia de datos desde o hacia el contenedor que recorren la red, que recorren el Internet y que pueden ser interceptados. Por ello se utiliza HTTPS para cifrar los datos en tránsito. Luego de ellos vemos el modelo en reposo, que está dividido en cifrado en el servidor y cifrado en el cliente. Entonces, por parte del servidor tenemos estas tres opciones. Es la primera, encriptación con claves proporcionadas por el cliente. Básicamente, el cliente administra las claves de cifrado y Amazon S3 administra tanto el cifrado al escribir en los discos como el cifrado al obtener acceso a los objetos. Luego vamos a ver primero claves administradas por S3. Cada objeto se cifra con una clave única y la cual es rotada regularmente. Por último, vamos a ver cifrado del lado del servidor con SSE KMS. Hace referencia de un servicio de cifrado similar al de SS3, pero con un beneficio adicional como es la protección al acceso no autorizado, y eso también provee un registro de quién utilizó las claves y cuándo las utilizó. Por último, vamos a ver cifrado en el cliente. Este consiste básicamente cuando el cliente encripta los datos en el servidor y posterior a ellos simplemente los sube a S3. Nada más. Tengan en cuenta que este tema de cifrado
también lo vamos a ver dentro del examen. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad estos modelos de cifrado para las preguntas que se vayan a poder encontrar en el examen. Para finalizar, entonces, vamos a ver por último el servicio de CloudFront. Recuerden, CloudFront es una red de entrega de contenidos que básicamente distribuye el tráfico a los usuarios finales con baja latencia y de alto rendimiento. CloudFront está conectado a las regiones a través de una red troncal de AWS y distribuye datos de aplicaciones y videos de manera que los usuarios tengan tiempos bajos de respuesta. ¿Cómo funciona? Funciona con orígenes como servicios de S3, Amazon EC2 o servicios de Elastic Load Balancer o cualquier otro origen personalizado. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos de uso? Como seguridad y entrega de contenidos, contenidos dinámicos, contenidos estáticos, streaming de videos, entrega de videojuegos, distribución de software, entre otros casos, ¿no? Aquí básicamente nosotros tenemos un diagrama, tenemos un cliente, tenemos el servicio de CloudFront, tenemos el servicio de S3, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta arquitectura? Es donde básicamente cuando se sirve la entrega del contenido, se haga desde CloudFront. ¿Qué quiere decir? Cuando el cliente haga una solicitud, entonces sea el servicio de CloudFront en que le responda al cliente, ¿sí? CloudFront va a tener como tal el origen de S3, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más claro. Entonces, ¿de qué se trata? De que en S3, como servicio de origen, nosotros alojemos algún tipo de archivo. Entonces, cuando el cliente vaya a hacer esta solicitud, nosotros no queremos que vaya hasta el servicio S3, sino que CloudFront ya tenga ese archivo, porque recuerde que CloudFront, como es una red de entrega de contenido, ya va a alojar este archivo y va a responder al cliente o al usuario en tiempos mínimos de respuesta. A esto es lo que nos referimos con el servicio de CloudFront. Ya pasamos al siguiente slide. Bueno, ahora sí, para finalizar, recuerden la dinámica. Voy a leer la pregunta, las respuestas. Voy a dar como un tiempo de 10 segundos para que ustedes puedan recordar los temas que hemos visto anteriormente en las otras diapositivas y puedan concluir con las respuestas que ustedes consideren es correcta. Entonces acá vamos a leer, la compañía Damita SAS quiere migrar información importante del área financiera a la nube de AWS. Estos datos es de acceso poco frecuente, pero se requiere que al momento de ser accedida sea de manera rápida. Adicional a ello, buscan alta disponibilidad y un almacenamiento bajo en costo. ¿Qué debería proponer el arquitecto de soluciones para satisfacer las necesidades anteriormente dichas por parte del cliente? Entonces, A, estándar, S3 estándar, B, Glacier, C, S3 Intelligent Turing, D, S3 estándar IA. Entonces, les voy a dar los 10 segundos. Recuerden los temas anteriores, de qué se trata cada uno de los tipos de almacenamiento. Y bueno, yo creo que ya de una vez procedemos a mostrar la respuesta. Pues la respuesta es la D, S3 estándar IA. ¿Por qué la respuesta es esta? Recordemos que el cliente nos está solicitando tener un almacenamiento que sea de poca frecuencia, pero que al momento de acceder sea rápida, urgente, que sea en tiempos de respuesta en milisegundos. Este servicio es el que cumple con los requisitos del cliente, porque si fuéramos a utilizar S3 estándar, pues ese es para
acceso frecuente a los archivos. Entonces en este caso es poco frecuente, ¿no? Y pues obviamente también nos va a ayudar a optimizar en cuanto a costos. Amigos, bueno, finalizamos ya nuestra presentación. Posterior a este video, vamos a ver laboratorios de crear lo que son archivos en S3. Vamos también a ver un laboratorio de versionado, ciclo de vidas y crear una CDN. Espero les haya gustado muchísimo la presentación. Recuerden suscribirse y darle like. Que tengan un excelente día.